Hoy nos vamos a dedicar este viernes a anunciar una actividad de nuestros amigos del CESEBA, es decir, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, dependiente de la ESID, que está en España, ¿no? Y lo que se propone hacer nos lo va a contar Mercedes Álvarez, que está acá con nosotros y que es... Bueno, si quieren les cuento un poco qué es Hablemos de la primera semana gastronómica española. La primera semana gastronómica española. Uh-huh. Bueno, esto es una actividad que en realidad viene por la embajada, la organiza la Oficina de Turismo en colaboración con la Oficina Comercial, no me quiero olvidar de nadie, por eso lo tengo todo anotado, y la Oficina Cultural de la Embajada de España, que también está acá, y la Cámara Española de Comercio. Lunes, acá todo, ¿no? acá yo les traje para que vean la peineta y el tenedor, que es la peineta está muy bien. La peineta tenedor, que es el logo. Hay un ciclo de cine que acá también se los traje para que lo vean. Y hay diversas mesas, como el lunes 15 de abril a las 19 horas en CESEBA, Gastronomía y Medios de Comunicación. Una tarea muy grata, que es preparar algo poco habitual para nosotros, reunirnos para hablar de las relaciones de la literatura con los alimentos. Es una relación que está muy presente. Inmediatamente todos los convocados respondieron afirmativamente y enseguida encontraron muchas formas de preparar el tema, hasta el punto que el problema es cómo seleccionar, achicar, cómo ajustar en poco tiempo tanto como se puede decir. Finalmente el programa salió, se fue configurando, dividido en 3 tramos. Uno que es un tramo que podemos llamarle clásico. Empieza el profesor Norberto Álvarez de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él es historiador y va a hablar de las distintas perspectivas, de las distintas maneras que la historia y la literatura se acercan a este campo de conocimientos un poco singular, pero sin duda sin duda fundamental para una cultura. Después hablaremos también de ese aspecto. En segundo lugar sigue Florencia Calvo, que va a acercarse a los alimentos y la literatura en el Quijote. Bien interesante, y por otro lado viene como con un plus que es que ya me hacen un favor, que es seleccionar una obra, porque realmente el tema de la comida, tanto de la presencia como de la carencia, como decía recién ella, en toda la literatura del siglo de oro es fundamental, yo diría. Con lo cual, esto de decirme, bueno, vamos a hablar de la comida en el Quijote, a mí me solucionó un gran problema, porque si no... Te acotó. Me acotó, y me acotó mucho, porque en realidad ahí se trabaja la comida desde un modo en la novela, desde otro modo en el teatro, desde otro modo en la poesía, es decir, lo que estábamos escuchando recién eran unas letrillas de Góngora, en la cual hablaba de la comida, con lo cual me tengo que ceñir al Quijote, pero no por eso no voy a poder trabajar un poco con lo que plantean los problemas de la comida en toda la literatura, ¿no? Y fundamentalmente me parece que se pueden pensar desde 2 líneas. Una tendría que ver con esto de quiénes comen y quiénes no comen, y cómo la literatura trabaja con los que comen y cómo la literatura trabaja con los que no comen. Es decir, la literatura de los que no comen define un género, que es el de la novela picaresca. Calculo que todos recordamos el Lazarillo, el Buscón, o sea, y los malabares por comer. Y por otro lado, lo que también define es este trabajo con los géneros literarios en sí mismos, es decir, cómo funciona la comida en cada uno de los géneros. Que funciona. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da, que me den 8 reales en sencillos que una pieza de a 8.
Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Lo cierto es que Rafael Ascona no era un hombre también arribado al guionista, a la confección de los guiones como un profesional, sino que era un escritor. Llega a Madrid desde Logroño como un escritor y llega durante los años 50 y retrata, ¿no es cierto?, esa época. Exactamente, retrata la España de esa época con una precisión y una crudeza enorme, definitiva, diría yo. Es un hombre que se ha criado, ha estudiado, se ha criado en la guerra civil, en el franquismo, y que ahora está viviendo, como todos ellos, la normalidad de esa dictadura. Y me parece, visto desde este ángulo, que la comida, el tener y no tener comida, el comer y no comer, el tener y no tener, lo diría Hemingway, ¿no? Era en esa época, era decisivo, y era tal vez lo que marcaba la diferencia, el placer permitido, diría, porque en un régimen que se presumía al menos de austero, tampoco, ni aún para los ricos, había demasiadas oportunidades de expansión. Entonces, la mesa de los ricos estaba saturada de comida, y la mesa de los pobres, bueno, estaba cubierta con lo que había, con lo que se podía. De esto trata. Mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente.